Bienvenidos a esta reunión de Inspira, que es una reunión de formación para todo el equipo celular. Y es importante, hermanos, que siempre nosotros nos estemos capacitando, reforzando la visión del trabajo de evangelismo a través de las células familiares. A continuación, los hermanos les van a entregar el material que vamos a utilizar como bosquejo, y como siempre lo decimos, ese material que se les entrega, hermanos, es para que también ustedes en la reunión del día jueves puedan en la planificación tropicalizar o contextualizar los contenidos, es decir, qué de lo que hemos aprendido en esta semana en Inspira es lo que tenemos que ajustar en nuestro trabajo, qué es lo que nos hace falta a nosotros. Y por eso es que usted se fija que al final siempre hacemos una autoevaluación. Mientras los hermanos les reparten el material, hermanos, vamos a leer la Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo número 4, versículos del 9 al 11. Dice la palabra del Señor: practiquen la hospitalidad. Esa frase, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo con la fortaleza que Dios le proporciona. Así será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, estamos hablando acerca de el trabajo que estamos desarrollando en las células, levantando la cosecha. Estamos conscientes que Dios nos ha llamado a sembrar la palabra, a evangelizar, y por lo tanto esa es una siembra que estamos haciendo. Hoy quiero hablarles, hermanos y hermanas, acerca de lo importante que es cultivar la hospitalidad en la célula, o como lo leímos también en el pasaje de la Biblia, lo importante que es que practiquemos la hospitalidad. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque si nos queremos acercar al modelo de la iglesia primitiva, uno de los elementos que más encontramos que destaca en la iglesia del siglo I era precisamente el tema de la hospitalidad. Para nosotros, hermanos, ser hospitalarios es como una virtud ajena, porque somos una sociedad que, aparte que vivimos en la cultura occidental, es muy individualista, y a fuerza de ser sinceros somos muy descorteses. Es decir, Occidente se caracteriza por la descortesía, se caracteriza por el individualismo, pero eso no era así, hermanos, en la sociedad del Mediterráneo y específicamente de la iglesia del siglo I. Usted puede decir, mire, pero nosotros vivimos en Occidente. Sí, pero antes que ser personas que viven en una cultura individualista, somos cristianos, hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, la hospitalidad, como lo manda la Escritura, debe de ser una práctica continua entre todos los cristianos. ¿Por qué razón? Porque para la iglesia primitiva, la práctica de la hospitalidad hacía como una fuerza de atracción hacia el mundo inconverso. Por eso es que nosotros leemos pasajes en la Biblia, como el del libro de los Hechos, donde se nos dice que el pueblo alababa grandemente, es decir, los alababa, los elogiaba a los cristianos. ¿Pero por qué lo hacían? Porque eran hospitalarios, porque eran personas que compartían, porque eran personas que se trataban con mucho respeto, porque eran personas que sus pláticas eran amenas y sazonadas, hermanos, de virtud cristiana. Y eso obviamente producía que más personas se interesaran en las células de la iglesia primitiva, en el evangelismo de la iglesia primitiva. Entonces, hermanos, nosotros no podemos descuidar el aspecto de la hospitalidad
dentro de la célula, porque estamos hablando de lo importante que es orar por los amigos, orar por nuestros familiares, pero ¿qué cuando estos se acercan a la célula? ¿Qué cuando estos llegan nuevamente a la reunión? ¿Cuál es el trato que nosotros les damos a cada uno de ellos? El ambiente hospitalario o donde se practica la hospitalidad en una célula va a determinar la medida de asistencia que se tenga de amigos a esa reunión. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si usted de repente va a un restaurante, y seguramente le ha pasado, donde lo tratan mal, la comida es buena pero lo tratan mal, le hacen desplantes, no se preocupan de atenderlo correctamente? ¿Volvería usted a asistir a ese restaurante, hermano? Para nada. No le voy a hacer publicidad, pero hay un restaurante que se caracteriza, ellos venden comida chatarra, comida que le va a tapar las arterias de colesterol y triglicéridos, con triglicéridos altos como no tienen ni idea, pero se destacan por la forma tan amable como atienden a sus comensales. Usted ya conoce ese restaurante, ya ha ido usted ahí. Casi que a cada rato le preguntan: ¿está bien con su orden? ¿Está bien su pedido? ¿Necesita algo más? ¿En qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? Y ese restaurante se destaca por eso, por la forma tan amable como trata a sus comensales. Si nosotros, hermanos, nos hiciéramos la pregunta, y de hecho que ya la vamos a formular, ¿cuál es el trato que nosotros le damos a nuestros miembros en la célula? ¿Cuál es el trato que nosotros le damos a los amigos? Especialmente porque lo que nosotros ofrecemos no es pizza, no es tampoco, hermanos, un producto, sino que estamos hablando del evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el trato que nosotros les damos a las personas? Vamos a comenzar primero con esto. ¿Qué es la hospitalidad? La hospitalidad es la cualidad o la disposición, vea esto, la cualidad o la disposición de recibir y tratar a los invitados y extraños de forma cálida, hablamos de hogar, de forma amistosa, hablamos de carácter, y de forma generosa, hablamos de trato. Entonces la hospitalidad se puede definir como la cualidad o la virtud, si usted quiere, o la disposición de recibir y tratar a los invitados y extraños de forma cálida, amistosa y generosa. En el Nuevo Testamento, la palabra hospitalidad, como por ejemplo la que leímos en la carta de Pedro, es la palabra filacenos. ¿Qué significa filacenos? Es una palabra griega compuesta. Xenos en griego es extraño y filos es amor. Entonces, filacenos lo que nos dice es amor, es literalmente amor por el extraño, amor por el desconocido, amor por el invitado. De ahí, hermanos, que en las Escrituras la hospitalidad es una virtud, como ya lo dije, no solo que algunos cristianos deban de tener. De hecho, que dentro de los requisitos que se dan para los que van a ejercer el obispado, uno de los requisitos es que sean hospitalarios. Pero lo que resulta bastante interesante es que la hospitalidad no es solamente una virtud que unos pocos deban de tener. En realidad, todos los cristianos tenemos que practicar la hospitalidad. Se nos ordena que seamos hospitalarios. Pero el trato, hermanos, que nosotros tengamos de hospitalidad hacia las personas también es una virtud que se elogia en el Nuevo Testamento. Si usted lee, por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo, usted va a notar, por ejemplo, cómo Pablo hace mención de aquellas personas que lo recibieron. O incluso cuando el apóstol Pablo recomienda a personas como Febe en la carta a los romanos, y él dice que se le debe de tratar a Febe como es debido, como es digno. Habla de un recibimiento, habla de acogerla,
que a pesar de que aunque no se conozca a la hermana, se debe de tratar con un respeto y con una dignidad. O por ejemplo, hermanos, cuando el apóstol Pablo habla de que él pide que se le encamine o que se encamine a Timoteo. ¿Qué es eso de encaminar? Cuando leemos eso en la Reina Valera, encaminar a una persona no es que lo voy a ir a dejar a la parada de buses, no. En la Biblia, encaminar lo que significa es proveerle de todos los recursos necesarios para que tenga un viaje lo más digno posible. Pero todos esos son gestos de hospitalidad cristiana. Ahora, esto que los cristianos practicaban en realidad era algo que en el Antiguo Testamento se ordenaba a Israel. Por ejemplo, ahí en el pasaje de Levítico 19, ahí lo tiene usted en su apunte, dice: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Fíjese lo que está haciendo el Señor al advertirle al pueblo, de decirle: traten al extranjero de la forma en que ustedes no fueron tratados en Egipto. Porque es verdad que al principio Israel tuvo un trato más o menos cordial cuando estaba vivo José. Pero la Biblia dice en el libro de Éxodo que ascendió al trono un faraón que no tuvo memoria de quién era José, y él rápidamente olvidó todo lo que José había aportado a la nación de Egipto. Y dice la escritura que este faraón comenzó a maltratar duramente a los hebreos. Entonces el Señor dice: de esa forma, de esa manera, ustedes no vayan a tratar al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros. Ahora, este pasaje nos sirve a nosotros como una teología de la hospitalidad, que tiene una vinculación tan cercana en el elemento de la redención o de la salvación que Dios nos dio. Y vamos a verlo, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Nuestra fe, de hecho, se fundamenta en la acción hospitalaria de Dios. La fe que Dios nos dio, la salvación que Dios nos dio, se refleja en la acción hospitalaria de Dios con los suyos. Y si Dios fue hospitalario con nosotros, nosotros también tenemos que ser hospitalarios con los demás. Y veamos este pasaje, hermanos. Creo que no está ahí ese texto así puntualmente en su bosquejo, pero sí aparece la cita. Mire lo que dice la carta a los Efesios. Dice: recuerden, está hablando de cómo eran los gentiles, recuerden que en ese entonces ustedes estaban, número 1, separados de Cristo. Número 2, excluidos de la ciudadanía de Israel. Número 3, ajenos de los pactos de la promesa. Número 4, sin esperanza y sin Dios. Entonces, vean cómo Pablo nos describe: ustedes estaban lejos, separados, excluidos, ajenos, sin esperanza, sin Dios. Igual que un forastero, igual que un inmigrante que no tiene, está separado de su familia, está excluido de los beneficios de una ciudadanía, está ajeno a las leyes de ese territorio, no tiene esperanza, no sabe cómo le va a ir en el camino. Pues así éramos nosotros. Así éramos nosotros frente a Dios. Estábamos lejos, separados, estábamos caminando sin esperanza, excluidos de toda promesa de Dios. Pero cómo Dios nos trató, cómo Dios nos recibió cuando veníamos cansados, hambrientos, desnudos, descalzos, hediondos por el pecado. ¿Cómo fue el trato de Dios hacia nosotros? El mismo apóstol Pablo lo dice: pero ahora en Cristo Jesús, por medio de Jesús, ustedes que antes estaban lejos, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios los ha acercado, Dios los ha tomado. Como el padre cuando tomó al hijo pródigo, sin importar que venía descalzo, hediondo, con una ropa desvencijada,
Dios nos tomó, Dios nos acercó, Dios nos hizo ciudadanos de su reino, Dios nos vistió con la justicia y la santidad de Cristo, Dios nos unió al nuevo pacto en su sangre, Dios nos dio la ciudadanía celestial, Dios nos dio los derechos de ser llamado hijo de Dios. ¿Todo eso de qué nos habla? De un Dios que actúa de forma hospitalaria, con hospitalidad. De un Dios que actúa con hospitalidad al darnos la salvación. Entonces, si Dios actúa de forma que manifiesta su hospitalidad hacia su pueblo, hacia nosotros, entonces también nosotros debemos de manifestar esta actitud, mostrar la hospitalidad. Entonces, ¿cómo ser hospitalarios en la célula? Vamos a comenzar con el núcleo de la célula. ¿Cómo ser hospitalarios en la célula? En primer lugar, los anfitriones de célula juegan un papel importante en la formación de un ambiente de hospitalidad. ¿Cuándo? Número 1, tienen su casa limpia y lista para la célula al menos unos 30 minutos antes de que comience. ¿Qué pasaría, hermano, si usted sabe que va a llegar una persona que para usted representa algo de importancia a su casa? Yo le pregunto, ¿usted tendría la casa hecha un tiradero? Calcetines por allá, camisa por allá, vasos y trastes sucios llenos de moscas, hermano, gracias de perros ahí en la sala. ¿Usted recibiría así a su visita? ¿Lo recibiría así? No, eso no es un trato de hospitalidad. Eso no es un trato de hospitalidad. Entonces, qué importante es, por ejemplo, que los anfitriones tengan sus casas limpias, tengan sus casas listas. Cuando yo era supervisor, yo le decía a una hermana anfitriona, su célula se ubicaba prácticamente que al final del pasaje, y la célula se hacía los días sábados a las 7. Yo le decía, hermana, encienda la luz de afuera por lo menos 30 minutos antes, porque al final la lámpara del pasaje no servía, estaba todo oscuro y la gente lo que podía pensar es que ahí no había célula. Y era una hermana que se quejaba con regularidad que la célula no le crecía, que no sabía si era ella, si era el líder o qué pasaba. Pero le dije, encienda la luz de su casa, la luz que da al pasaje 30 minutos antes, y va a ver que la gente va a entender que usted está ahí y que está lista para recibir a los invitados. Y cabal, hermanos, le funcionó. Yo no sé qué tanto le incrementó el recibo de la energía por tener la luz que da el pasaje 30 minutos antes. Pero es importante que nosotros le enseñemos a nuestros anfitriones la importancia de tener la casa limpia y lista por lo menos unos 30 minutos antes. Yo les decía a mis anfitriones, hermanos, tengan abiertas las puertas de su casa 30 minutos antes. Y hoy, hermanos, nadie puede decir es que se me van a meter los ladrones, ¿verdad? No, o sea, tenga 30 minutos antes lista la casa. Segundo, su presentación debe de ser adecuada para la ocasión. Los anfitriones muestran un ambiente de hospitalidad cuando su presentación es adecuada. ¿Qué significa esto, hermano? Volvemos nuevamente al ejemplo. ¿Qué pasaría si usted supiera que va a llegar el presidente o el pastor o alguien a quien usted admira o respeta o que está en algún cargo de eminencia? Pues usted no lo va a recibir sin bañarse, en chancletas, así, hermano, sin haberse cepillado siquiera, ¿verdad? Porque eso habla de su trato hacia esa persona. Entonces la presentación del anfitrión dando, hermanos y hermanas, es una imagen que se da a los amigos, porque usted está dándole importancia. Yo recuerdo una hermana que siempre que yo llegaba, el aroma de su casa no se me olvida y su presentación tampoco, porque era muy adecuada. Ella siempre estaba en la puerta dando la bienvenida, y ese es el tercer principio que hay que practicar. Bueno, los anfitriones también juegan un ambiente importante cuando preparan con anticipación el refrigerio que van a compartir con los hermanos y amigos. ¿Se ha fijado cuando de repente
Yo también tuve anfitriones así, que a última hora iban a buscar la gaseosa. Ya se rieron, no sé por qué. A la hora de la predicación iban a buscar la soda, a buscar las galletas que les iban a dar a los amigos. Todo eso también los amigos lo perciben. Pero también recuerdo, hermanos, que habían hermanos que preparaban su refrigerio. Y no estamos hablando de cosas costosas, estamos hablando de que exista la intencionalidad de preparar el refrigerio con anticipación. Que vean que de verdad usted pensó en sus amigos, en los hermanos que iban a llegar a la iglesia. Los anfitriones también juegan un papel importante en la formación de la hospitalidad cuando reciben y dan la bienvenida en su hogar a los amigos y a los hermanos con un afectuoso saludo. ¿Se imagina, hermano, que de repente usted me invite a su casa y cuando usted me invita a su casa, yo toco, ¿verdad?, la puerta y llega su niño a abrirla y usted pregunta: hijo, ¿quién es? Es el pastor, y usted está acostado en el sillón. Ah, vaya, Dios le bendiga, hermano. Y siga, ¿verdad? Pasa, hermano, siéntese. Yo no llegaría, hermano, a su casa. Pero si usted está en la entrada y le está dando la bienvenida a los amigos, a los hermanos de la célula, usted le está diciendo a esas personas que son bienvenidos en su casa. Pero cuando el anfitrión no tiene una actitud correcta de recibir a los hermanos, las personas no se van a sentir cómodos. Otro elemento que es importante: ¿cómo generamos ese ambiente de hospitalidad en la célula? Cuando el anfitrión acompaña al líder o a los miembros de la célula a invitar. Yo lo puedo invitar a usted a mi casa porque es mi casa. Yo lo puedo hacer porque es mi casa. Pero ¿qué pasa si yo lo invito a usted a la casa de otra persona? La otra persona va a sentirse un poco incómoda. Mire, agradezco mucho su invitación, pero no es su casa, es la casa de una persona que no conozco. Pero ¿qué pasa si el líder o los miembros de la célula se coordinan en la planificación para invitar a los amigos, a los vecinos, para invitarlo a la casa? Especialmente cuando las células están pequeñas, es algo que se puede hacer. Por eso, hermanos, es que esta reunión de formación no solo es para líderes, supervisores y pastores, es también para anfitriones. Yo les animo, hermanos líderes, supervisores y pastores, a que nos hagamos acompañar de los anfitriones. Veamos cómo los líderes fomentan un ambiente hospitalario. Bueno, los líderes fomentan ese ambiente de hospitalidad, en primer lugar, cuando se presentan y se ponen a disposición de sus invitados. Bienvenido, doña Margarita, mi nombre es Juan Carlos, un gusto tenerle, estamos a sus órdenes. Yo la había visto en el pasaje, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de platicar. Qué alegría que nos acompañe. El líder lo hace, y es más, el líder tiene que romper el tema de la pena, porque a veces, hermanos, nuestra cultura, que es un tanto individualista, es un poco penosa. Pero es importante que el líder, por ejemplo, se presente. También, hermanos, es importante que el líder converse con los invitados, poniendo interés en aquellas cosas que son importantes para el invitado. Como por ejemplo, yo he visto que anda usted con un niño en el pasaje, es su hijo. No, fíjese que él no es mi hijo, o sí es mi hijo y es el único niño que tiene. No, fíjese que tengo dos, él es el más pequeño y tengo uno más grande y tengo uno que ya no vive conmigo, etcétera. Prestar interés en aquellas cosas que son importantes para el invitado. Cómo está su salud. Pero esto es importante, sin caer en preguntas o conversaciones imprudentes. Sin caer en preguntas o conversaciones imprudentes. ¿Qué sería una imprudencia, hermanos? Por ejemplo, que su invitado es chelito, ¿verdad? O blanquito, y el niño es morenito. Mire, y su esposa es morena, porque si su esposa es blanca como usted es blanco y le salió negrito el niño,
¿Será suyo? O sea, una pregunta imprudente, ¿verdad? O como por ejemplo, otra conversación imprudente que podría ser, que usted le diga, fíjese que yo la había visto en el pasaje y de lejos la veo delgada, pero ya de cerca se ve bien gordita, ¿verdad? Esa es una pregunta, esa es una conversación imprudente. O como por ejemplo, ¿verdad? En temas de cuestiones de condición civil, como son amigos, y usted sabe, ¿verdad? Que quizás esta fulana tiene una fama de que es un poquito de la vida alegre, ¿verdad? Y usted sabe que lo ha visto con uno, con otro, con otro. Mire, y todos los que llegan a su casa son sus primos. ¿O qué son? O sea, son preguntas que no se hacen, hermanos. Son imprudencias. Entonces la Biblia nos enseña que nosotros debemos de conversar de manera prudente, de forma prudente. Entonces hay que conversar, pero ser prudentes. Otro elemento de cómo los líderes generan un ambiente de hospitalidad en la célula es cuando integran al invitado al ambiente de la célula. Como por ejemplo, ¿cómo se puede integrar a un amigo, a un invitado al ambiente de la célula? Bueno, en primer lugar, cuando hermanos, le doy la bienvenida frente a todos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Y el pueblo dice amén. Y quizás él no responde nada. Quiero decirles que hoy tenemos una gran bendición porque el Señor está con nosotros, pero también hoy tenemos el privilegio de que doña Mariita, que vino con la hermana Rosita, está con nosotros, así que le damos la bienvenida. Siéntase como en su casa. Esta es una reunión donde predicamos de la palabra del Señor, así que sea bienvenida. Y usted tal vez hasta le da un aplauso de bienvenida con todos los miembros de la célula. Pero ya eso, hermanos, usted lo está integrando. Pero ¿qué pasaría si usted comienza la célula y ni siquiera se digna en darle la bienvenida a esa persona? Esa persona se va a sentir como un anónimo, como un extraño, y ya no va a volver a llegar a esa célula. Otro elemento en cómo los líderes pueden, hermanos y hermanas, incluir o hacer de su célula con ese ambiente de hospitalidad es cuando el líder, al finalizar la enseñanza, después del llamado, dice: hermanos, estamos casi a punto de orar por el refrigerio y la ofrenda, pero he sentido del Señor que oremos por las necesidades. Si ustedes tienen peticiones o necesidades de enfermedad, de escasez económica, no sé si las pudieran externar. Y tal vez los hermanos comienzan a decir: no, yo tengo necesidad de empleo, hermano. No, mire, yo tengo también necesidad de que el Señor me sane. Pero usted ve que quizás el amigo está callado, pero usted viene y se acerca y le pregunta: doña Mariita, ¿usted tiene alguna necesidad? Y tal vez doña Mariita va a estar un poco penosa, pero va a decir: fíjese que sí, tengo un hijo que está viajando hacia los Estados Unidos de forma ilegal. Y usted no se vaya a asustar, hermano, de lo que le vayan a decir, y tampoco se vaya a escandalizar de lo que le vayan a decir. Usted simplemente ore por esas necesidades. Pero el hecho que la persona le abra su corazón, eso le está diciendo a usted que esa persona no se siente incómodo en esa célula. Entonces es importante que los líderes oremos por las necesidades de los amigos, porque el hecho que usted, hermanos y hermanas, ore por esa necesidad, eso le va a dar el clic a usted para acercarse al corazón de esa persona. Y no necesariamente puede ser una necesidad. De repente, hermanos, usted se da cuenta que ese amigo o esa amiga que llegó a la célula está cumpliendo años. No necesariamente le tiene que dar un regalo, aunque si lo puede hacer, hágalo. Pero el hecho que usted ore por esa persona y le diga a los hermanos: hermanos, quiero decirles que doña Mariita, hoy el Señor le concede un año más de vida, así que vamos a orar por ella para que Dios la bendiga. Y usted ora el día de su cumpleaños. Quizá en su casa nadie se acordó que ella estaba cumpliendo años ese día, pero usted oró por esa bendición. Entonces usted genera ese ambiente de hospitalidad en la célula. Ahora, ¿cómo los creyentes también le ayudan? Hemos hablado de los anfitriones, hemos hablado de los líderes, pero ¿cómo los creyentes
ayudan a generar ese ambiente de hospitalidad en la célula? En primer lugar, usted tiene que enseñarles a los hermanos que cuando llegan invitados a la célula, especialmente a la hora del refrigerio, nosotros no los aislamos, porque de repente los hermanos se ponen a platicar de cualquier cosa, pero al invitado y al amigo lo dejan ahí en la esquina y él callado, se siente incómodo y se va. Pero usted puede decirle a los hermanos: hermanos, si vienen invitados a la célula, sáquenles plática, conversen de cosas que para ellos son importantes, como el trabajo, estudio, los hijos, sin caer en imprudencia, ¿verdad? Otro elemento que también los cristianos, hermanos, tenemos que enseñarles a los hermanos: evite pláticas o comentarios inoportunos acerca de la iglesia, del trabajo celular o de otros hermanos, especialmente cuando estas cosas son negativas. Usted, hermano, ahí en la célula, ¿verdad? Y ahí están los amigos, los 3 amigos que llegaron. Puchica, ¿verdad? Ya la iglesia no es como antes, hermano Toño. No, hermana María. Ya no es como antes, ya no se siente la presencia de Dios como antes. Y están los amigos ahí, hermano. O de repente, ¿verdad? Puchica, hermano Juan, qué supervisor más maleta el que nos han mandado aquí, ¿verdad? No, hombre, por gusto este hermano. Y los amigos oyendo eso, hermanos. O de repente, no, es que el pastor ni viene acá. O sea, cosas como esas, o comentarios de la iglesia, hermanos, en términos negativos. Hay gente, hermano, yo no entiendo cómo puede haber gente que sirva en una iglesia, en un ministerio, del que no se siente cómodo. Del que no se siente cómodo, pero está ahí. Pero lo peor es que disemina o difunde cosas negativas. ¿Sabe que esa gente, hermanos, con ese tipo de pláticas y conversaciones, en realidad se convierten en piedra de tropiezo para los amigos? Se convierten en piedras, por no decir en tetuntes, ¿verdad? Son tetuntes de tropiezo. Entonces la Biblia dice que es de sabios que refrenar la lengua. Entonces, hermano, si usted no va a decir algo que edifique, guárdeselo. Guárdeselo. Ya llegará la reunión de planificación para que ahí los cristianos que tienen madurez digan: hermano, mire, comenzó muy tarde la célula. Ya habrá, hermanos, el espacio para que entre los cristianos se resuelvan las diferencias que hay entre anfitriones o entre supervisores o con el pastor o en la iglesia. Ya habrá tiempo. Pero no se debe de hacer esto frente a los amigos, o mucho menos hablar de otra persona que no está en la célula. Eso no está bien, hermanos. Otro elemento: tenemos que enseñarles a los creyentes a participar de la hospitalidad cuando ellos muestran una actitud de amistad y procuran estrechar el acercamiento para procurar su conversión. ¿Qué pasaría si nosotros el día de célula somos bien amables con los amigos? Ay, doña Marita, qué bendición que nos haya acompañado. Es una gran alegría. Gracias por acompañarnos. Que el Señor la bendiga. Pero resulta ser que el día lunes, cuando no hay mayor actividad de célula, usted pasa a la par de doña Marita y no la saluda. ¿O qué pasaría, hermanos, si el día miércoles quizás doña Marita quiere hablar con usted, pero usted ni la vuelve a ver? ¿Cree que se va a sentir bien esa persona? No, hermanos. Entonces, cuando una persona ya puso pie en la célula, hagámosla parte de nuestra familia, integrémosla. Recuerde lo que yo le acabo de decir acerca de cómo Dios nos trató a nosotros, y nosotros éramos enemigos de Dios. Pero Dios nos hizo amigos, nos reconcilió mediante Jesucristo, nos unió a su pacto de gracia, nos dio la ciudadanía celestial, nos hizo parte de la familia de Dios. ¿O quién se siente aquí como extraño, hermano, delante de Dios? ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Entonces, hermano, así como Dios lo trató a usted siendo enemigo de Él, así trate usted a los invitados que llegan a la célula. El principio general de la hospitalidad en la célula es:
Cuando un invitado, amigo, llega a la célula o a la iglesia, todos los creyentes deben de asumir el compromiso de brindarle comodidad, amor, servicio y buen recibimiento. ¿Qué significa? Que si la célula se nos llenó, hay que enseñarles a los hermanos que cedan su asiento a los amigos, a las amigas. ¿Qué pasaría si aquí, hermanos, se nos llenara el culto como ha ocurrido? ¿Quiénes son los que tienen que ceder el asiento en primera instancia? Los servidores. Los primeros que tenemos que ceder el asiento son los servidores, hombres primero. Y así poco a poco, a modo de que las personas se sientan integradas, que tengan una cordialidad. Ahora, usted me puede decir, hermano, pero es que eso de la hospitalidad es algo que a mí me cuesta. Hermano, la hospitalidad tiene que ver con una disposición del corazón. O sea, si no somos hospitalarios, si no tenemos hospitalidad, es porque hay algo en nuestro corazón que no está bien, porque Dios no nos trató así. Recuerde que nosotros éramos enemigos de los pactos de Dios, éramos enemigos del Señor, pero el Señor en Cristo Jesús nos hizo suyos. Y también, hermanos, yo no sé a cuántos de ustedes quizás ya les pasó esta sorpresa y no nos dimos cuenta. Ve lo que dice el escritor a los Hebreos, con lo que voy terminando. Sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo, ¿qué dice? Hospedaron ángeles. Usted no sabe si quizás llegó un ángel en forma de niño y no lo supo. Usted no sabe si detrás de esa viejecita en realidad había un ángel. Usted no sabe si detrás de ese hombre había un ángel. Entonces, hermano, yo le pregunto, si yo le dijera, mire, hermano, este sábado va a llegar a su casa Jesús de Nazaret, ¿cómo lo trataría? ¿Cómo lo recibiría? Seríamos, hermanos, como la familia de Lázaro, de Marta y María, que lo atendían con muchas atenciones, o seríamos como el caso de aquel fariseo que invitó a Jesús y no lo recibió, no lo besó, no le lavó los pies, no lo atendió correctamente. Quiera Dios, hermanos, que cuando Jesús llegue a nuestras células, porque llega todos los sábados, Jesús diga: por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeñitos, a mí me lo hiciste. Entonces tenemos que cultivar la hospitalidad. Amén, hermanos. Bien, ahí donde están, hermanos, discutan estas dos preguntas: ¿cómo se practica la hospitalidad en la célula y qué impacto ha generado esa virtud cristiana en los amigos? Y la siguiente pregunta: ¿qué otras acciones podría sugerir para ejercitar la hospitalidad en la célula? Reúnanse ahí, hermanos, en grupos de 5 o 6 hermanos a discutir estas dos preguntas.
Amén, hermanos. Hemos finalizado este ejercicio. Podemos regresar a nuestras posiciones. Amén, hermanos. Vamos a orar en esta ocasión. Lo vamos a hacer por nuestras ofrendas y nuestros diezmos, hermanos. Voy a pedirles a los hermanos diáconos y a las hermanas diaconisas que puedan pasar. Sé que, como les dije, hermanos, estamos en un proceso de remodelación y durante un mes vamos a tener que irnos ajustando para ir cuidando el trabajo que se va haciendo, pero también es importante dar algunas indicaciones, ¿verdad? Y ya vamos a hablar de eso. Vamos a orar entonces, hermanos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor. Quiero pedirte por favor que tú bendigas a tu pueblo, Señor. Señor amado, bendice a tu pueblo que a través de sus diezmos y ofrendas hacen posible que este ministerio siga adelante. Bendícelo, Señor, y multiplica sus aportes. Que no falte el trabajo, que no falte el pan sobre la mesa. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén.